Buenos días, ingeniera Karina. Mi nombre es Diana López y le voy a exponer sobre lo que es la histología vegetal. La histología es una rama de la biología que se encarga de realizar el estudio de los tejidos de la planta. Y los tejidos, estos son una gran agrupación de células especializados en una función determinada. Cada uno de los órganos de las plantas está compuesto por diferentes tejidos. Estos, durante las primeras fases del desarrollo embrionario, se dividen por lo que la planta va creciendo. Esta capacidad queda restringida a los tejidos transformadores o meristemos, a partir de los cuales las células se van diferenciando y especializando en varias funciones específicas para tomar los distintos tejidos adultos. Como podemos ver en la imagen, tejidos de las plantas hay inferenciados, diferenciados. De los inferenciados están los meristemos y de los diferenciados la protección. Esta se divide en dermis, epidermis, la fundamental en parénquima, colénquima y esclerénquima, y la vascular en lo que es el xilema o el fluema. En cuanto a la clasificación de los tejidos, estos se toman desde la forma de las células y sobre todo las funciones que desempeñan los tejidos. Se dividen en las diferentes clases, como tenemos lo que son los meristemas o tejidos formadores o adultos, que son el origen de los demás. Estos se forman primero esto y estos les dan el paso a los demás. También están los definitivos, llamados también diferenciados o especializados, y comprenden las siguientes características o divisiones, como está el tejido de protección o tegumentario, el tejido de sostén, tejido de conducción o fibra vascular, tejido de elaboración o parenquimático. Los tejidos de crecimiento o meristemas, estos están constituidos por células isodiamétricas, ricas en protoplasma y se dividen activamente. Estos originan todos los demás tejidos, por eso se le llaman tejidos formadores. Estos se hallan en todas las partes del vegetal, en vía de crecimiento y pueden ser primitivos o secundarios. El meristemo primario es el que se encuentra en la extremidad de los órganos jóvenes de la planta, donde el vértice del tallo y de la raíz, yemas, donde el cono vegetativo provoca el crecimiento de dichos órganos en longitud. Y el meristemo secundario es donde se halla el seno de los órganos viejos o ya formados. Tal es el meristema llamado cambium y el felógeno, que determinan el crecimiento del tallo en espesor. Y el meristema accidental, que se forma en los tallos cortados para cicatrizar la herida. Como podemos ver en la imagen, el meristemo apical del tallo, zona periférica, zona central, zona de costilla, zona periférica. Y en la imagen más abajo está lo que es el meristema apical del tallo y al lado los que van creciendo. Tejidos definitivos, estos comprenden el de la protección, el sostén y el de la conducción y el de elaboración. Tejidos de protección o tegumentos, estos son los tejidos que recubren todo el vegetal y desempeñan una función parecida a la de la piel en los animales. Comprende el tejido epidérmico y el suberoso. Tejidos de sostén. Los tejidos son muy resistentes y comunican la planta la dureza y la solidez necesaria para esta poder mantenerse de pie, pues, se podría decir. El tejido epidérmico es un tejido de protección que recubre las hojas, las flores, los tallos jóvenes o herbáceos y los extremos de la raíz. La epidermis es como, bien lo dijo más arriba, es como nuestra piel. Entonces ese es el epidermis en las plantas, es lo que cubre el tallo, la capita fina esa. Tejido de conducción o fibrovascular. Estos, los accecillos, sus partes y funciones en los vegetales superiores existen tejidos destinados a la conducción de las savias que circulan constantemente por la raíz y por el tallo.
En cuanto a los tejidos de elaboración o parenquimático, son tejidos formadores por una aglomeración de células vivas y esencialmente activas. Su forma es variable, su membrana delgada y su protoplasma abundante. Constituyen como el laboratorio de la planta, pues en ellos se elaboran todas las sustancias que han de servir a la nutrición de la misma. O sea, a través de estos como que se alimenta. En formaciones epidérmicas, estas están constituidas por pelos, que estas son células alargadas y a veces ramificadas. Esos pelos cumplen su función protectora por su sola presencia, pero en algunos casos segregan. Estos también son productos especiales. Los pelos urticantes de las ortigas, estas segregan un líquido cáustico. Los pelos de la planta cuernos del diablo producen líquido untuoso y desagradable que aleja a los herbívoros. Estos evitando que los que se alimentan de plantas se las puedan comer. Los estomas, estos son orificios microscópicos diseminados en la epidermis y que sirven para la comunicación de los tejidos con el ambiente. El estoma está formado por dos células provistas de clorofila de forma arriñonada y semilunar. Células constrictoras. Se une de una parte cóncava dejando un pequeño orificio llamado ostiolo. En cuanto a las clases de estomas, estos importa distinguir las estomas acuíferas, ya que se encuentran en la extremidad de las nervaduras y sirven para la exudación, que reemplazan la transpiración, esto cuando puede afectarse por el exceso de la humedad en la atmósfera. Como podemos ver en la imagen, aquí está el estiolo, que es el que deja el orificio en la parte cóncava. En cuanto a lo que es la epidermis y los estomas en los vegetales xerófilos o higrófilos, estos son los que están adaptados para vivir en un ambiente pobre en agua. Es decir, en las partes donde se produce con mayor la sequía. Son los que viven en terrenos o climas húmedos, los hidrófilos. Las plantas exofilando el medio ambiente seco en el que viven deben poseer dispositivos especiales que le permitan captar, acumular o economizar el agua. Como tenemos un ejemplo de eso, son los cactus en los desiertos. En cuanto a la formación de órganos carnosos donde se acumula el agua, ya sean tallos, cacteas, hojas, pita y aloe, la reducción de las superficies de evaporación. Las hojas disminuyen, el tamaño a veces desaparece por completo. Tienen pocos estomas y con frecuencia están encerradas en cavidades o criptas. Las plantas hidrófilas, disponiendo de agua en abundancia, estas presentan dispositivos contrarios. Las hojas son grandes, poco cutinizadas y con abundantes estomas aeríferos y acuíferos. Carecen de pelos o tienen muy pocos. En cuanto al tejido esclerenquimático, está formado por células cortas, estas a menudo poliédricas, cuyas paredes se linganizan y alcanzan un gran espesor. Esto es y está constituido por células muertas de paredes gruesas y cavidad pequeña. Su función es el tejido de sostén, por excelencia, y constituyen las partes más duras del vegetal. Estas también se encuentran en la cáscara de la almendra y del coco. En los carozos, las principales diferencias, aquí en el cuadro tenemos las principales diferencias entre el colénquima y esclerénquima. En el colénquima hay células vivas, mientras que en el esclerénquima, células muertas. En el colénquima tenemos lo que son las células primásticas y alargadas, membrana celulósica y flexible, espesada en los ángulos. Se encuentra en los tallos, ramas jóvenes, peciolo, pedúnculos y florales. Estas son resistentes, demuestran resistencia y flexibilidad.
En cuanto a la esclerénquima, células muertas, células cortas, membrana lignificada, dura, engrosada uniformemente, pero provistas de poro. Se hallan en órganos definitivos, tallos o ramas viejas. Su tallo de sostén por excelencia. Quiere decir que mantiene la planta en pie. En cuanto a los... Aquí tenemos un pequeño mapa sobre los tejidos vegetales. Como que un resumen. Estos se dividen en 4. Meristemático, estos ayudan al crecimiento de las semillas en longitud y en grosor. En cuanto a los conductores, estos ayudan al transporte de sustancias, como la savia bruta, que se transporta por el xilema, y la savia elaborada por el floema. En cuanto a los tejidos dérmicos, estos ayudan a la protección gracias a la epidermis, que forma las cutículas y tricomas, y el suber, llamado también corcho. En cuanto a los fundamentales, estos que son los parénquimas, colénquimas y esclerénquimas. Eso es todo, ingeniera, en cuanto yo le puedo explicar sobre lo que es la histología vegetal. Lo más que pude buscar encontré. Muchas gracias por su atención. Que tenga bonito día.